Y Jehová Dios hizo a su mujer, al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Cuando nosotros, ¿verdad?, pensamos en la cruz, pensamos en el Calvario, en Jesús herido, en su sangre derramada y en la salvación. Pero la Biblia nos muestra que el plan de la redención no nació en el Calvario, sino que ya estaba escrito en el plan de Dios desde el Edén. Y en Génesis 3, ¿verdad?, encontramos la caída del ser humano, Adán y Eva. Adán y Eva pecaron y se escondieron porque sintieron vergüenza y trataron de cubrirse por sí mismos. Pero Dios, aún en medio, se acercó en misericordia. Él hizo túnicas de pieles y los vistió. Para que hubiera pieles, tuvo que haber muerte. Y ahí vemos, ¿verdad?, una figura, una sombra, una señal profética de lo que un día Cristo haría por nosotros en la cruz. Y en Génesis 3:21 se registra, ¿verdad?, que Dios hizo ropa de pieles para Adán y Eva y los vistió. Y el pasaje se entiende comúnmente como una provisión divina que apunta a la necesidad de un sustituto y una cobertura que el ser humano no puede producir por sí mismo. Y como punto número 1, yo traigo: el pecado siempre deja al ser humano descubierto. Y vamos a leer en Génesis 3:7. Voy a leer la palabra a la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Su letra dice, Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Antes de pecar, Adán y Eva no tenían vergüenza. Vivían en comunión con Dios, sin miedo, sin culpa y sin necesidad de esconderse. Pero después de desobedecer a Dios, como sus ojos fueron abiertos, ellos se dieron cuenta de su desnudez. Y la desnudez aquí no habla solamente, ¿verdad?, de falta de ropa, sino también habla de una condición espiritual. Quedaron expuestos delante de Dios y el pecado les robó la inocencia y la paz y la comunión que tenían con el Creador. Amén. Y su primera reacción fue tratar de resolverlo ellos solos. Cosieron hojas de higuera, pero esas hojas, ¿verdad?, representan los esfuerzos humanos para tapar aquello que solamente Dios podía sanar o que solo Dios podía tapar. Solo en Dios, ¿verdad?, estaba la solución. Y a veces nosotros, como seres humanos, intentamos cubrir el pecado, tal vez en una buena apariencia, tal vez con una sonrisa, ¿verdad?, frente a los demás. O tal vez en la religiosidad. También nos dice aquí, ¿verdad?, en obras humanas, en excusa tras excusa. O tal vez decimos, yo no soy tan malo. Dios me conoce, Dios conoce mi corazón, Dios sabe quién soy.
Y eso creo que todo el mundo lo hacemos. Pero las hojas de higuera no duran, se secan, no cubren verdaderamente. Lo que el hombre fabrica para justificar su pecado nunca puede sustituir la obra de Dios. Y a veces nosotros aparentamos estar bien, pero por dentro hay mucha culpa. Por dentro tenemos culpa, heridas, pecado, vergüenza, pecados ocultos, ¿verdad? Pero hoy Dios nos llama no para humillarnos. Dios nos llama para cubrirnos de su gracia. Pero primero nosotros debemos de dejar de escondernos y reconocer que cada día necesitamos de Cristo. Cada día necesitamos de Él. Y como punto número 2, Dios buscó al hombre cuando el hombre se escondió. Y vamos a leer Génesis 3:9. Y dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Qué pregunta, ¿verdad? Tan poderosa. ¿Dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba Adán y Eva físicamente. Pero como Dios es tan omnisciente, Él hizo la pregunta espiritualmente. Era como que si Dios le dijera a Adán: ¿dónde quedó la comunión que estaba entre tú y yo? ¿Dónde quedó esa comunión que tenías conmigo, que tenías con el Creador? ¿Dónde está ahora? ¿Por qué has pecado? ¿Por qué estás escondido? Como ya lo dije, ¿verdad? El pecado nos hace que nos escondamos de Dios. Nos hace que nos escondamos de la oración y también de la congregación. Como estaba diciendo la hermana Elizabeth, del suceso, ¿verdad? Que cuando ella encontró un hermano que estaba con el cigarro y tal vez él cuando la vio escondió el cigarro y la verdad que Dios tiene ojos, ¿verdad? En todos lados y Él ve, y de quien nosotros tenemos que escondernos es de Dios, no del ser humano. Porque pues el ser humano es, o sea, todos somos iguales, ¿verdad? No tenemos por qué temer al ser humano, sino que a aquel que está arriba. Dice aquí que tal vez nos escondemos detrás de una pantalla o detrás de una vida que no es real. Y cuando nos escondemos, nosotros es porque pensamos que tal vez ya no merecemos acercarnos a Dios. Y no es así. Porque si vemos aquí, Dios fue quien buscó a Adán. Dios fue quien buscó al hombre. No fue Adán que corrió hacia Dios, sino que él se escondió. Y Dios vino a él. Dios se acercó a él. Esa es la gracia. Y la gracia no significa que Dios aprueba el pecado. Significa que Dios se acerca al pecador para restaurarlo, para levantarlo, para liberarlo. Y la sombra de la cruz comienza a verse ahí. Un Dios santo
que busca a un hombre caído más adelante. Jesús diría que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hoy, ¿verdad? Dios nos sigue buscando. Dios le sigue buscando. Todo aquel que está escondido, a todo aquel que está herido, para sanarlo, para restaurarlo, para liberarlo del pecado. Él hoy nos sigue llamando. Y no importa, ¿verdad?, cuánto tiempo nosotros hayamos estado lejos de Él. Él nos sigue llamando. No importa, ¿verdad?, si nos hemos escondido detrás de una herida, detrás de cualquier cosa. Él ahí está llamándonos. Porque Él quiere levantarnos. Aunque nos escondamos a veces detrás de una decepción, un pecado, Él nos llama. Y como punto número 3, Dios prometió un Salvador en medio de la caída. Y voy a leer Génesis 3:15 y nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este versículo es una de las primeras promesas de la redención en toda la Biblia. Dios está hablando a la serpiente después de la caída. Aunque el pecado entró al mundo, Dios declaró que la serpiente no tendría victoria final. Y la simiente de la mujer apunta hacia Cristo. La serpiente herirá, dice, su calcañar. Jesús sufriría, ¿verdad? Sería rechazado, sería herido y crucificado. Pero Cristo heriría la cabeza, dice aquí, de la serpiente. En la cruz, Jesús venció. En la cruz venció, dice, el poder del pecado, de Satanás y de la muerte. La cruz parecía una derrota, aunque parecía una derrota, pero fue una victoria. Jesús fue herido, pero no fue vencido. Fue crucificado, pero resucitó. Satanás pensó que ya habría triunfado, pero en la cruz, Cristo desarmó al enemigo. Y hoy, aunque tengamos luchas, pruebas, procesos, ese no es nuestro final. Ese no es tu final, mi querido amigo, mi querida hermano. Porque tal vez el enemigo puede herirte, el enemigo puede herirme, puede atacarme a ti o a mí. Pero, aunque quiera sembrar miedo, no tiene la última palabra, porque la última palabra la tiene aquel que está arriba, nuestro Padre Celestial. La última palabra la tenemos, ¿verdad?, en Jesús. ¿Y cómo? Cuando ponemos nuestra vida en Cristo. Y en la cruz declaró el poder de Dios, y eso es mayor poder que el pecado. Amén. Y como punto número 4, la sangre que revela el pecado. La sangre revela que el pecado tiene precio. Tiene un precio. Y voy a leer Hebreos 9:22. Y nos dice:
Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Como ya vimos, ¿verdad? Génesis 3:21 nos dice directamente, no nos dice directamente qué animal murió, ni describe un sacrificio detallado. Pero sí dice que Dios hizo túnicas de pieles. Para que existieran esas pieles, una vida tuvo que ser entregada. Y aquí vemos una enseñanza profunda. El pecado no es algo pequeño. El pecado no es un juego. El pecado trae muerte, separación y dolor. Y Adán y Eva trataron de cubrirse con hojas, pero Dios les dio una cobertura que implicó muerte. Y esto anticipa el sistema del sacrificio que aparece después en la Biblia. Y finalmente apunta al sacrificio perfecto de Jesucristo. Dice que no fue la sangre de un animal la que podía salvar eternamente. Aquello era, dice, una figura temporal. Pero Cristo vino como el sacrificio perfecto. Él no murió porque había pecado. Murió porque nosotros habríamos pecado. Murió para salvarnos a nosotros, para liberarnos a nosotros. Así que no minimicemos el pecado, no digamos no importa. Claro que sí importa. Costó sangre. ¿Y qué sangre fue la que costó? La de nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la que costó. No fue cualquier sangre. Y también recordemos que no hay pecado demasiado grande, pero la sangre de Jesús, cuando hay arrepentimiento verdadero, nos hace libres. Y como punto número 5, Dios mismo proveyó la cobertura que el hombre no podía fabricar. Una vez más, ¿verdad? Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre, a su mujer, túnicas de pieles y lo vistió. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Jehová Dios hizo, dice, no fue Adán quien encontró la solución, sino que fue Dios ya traía la solución. No fue Eva quien inventó esa manera de cubrirse, sino que fue Dios quien proveyó. La salvación dice que no nace de una capacidad humana, nace de la misericordia divina de aquel que está en los cielos. El hombre no puede salvarse a sí mismo, no puede limpiarse a sí mismo, no puede borrar su culpa con sus propias fuerzas. Eso solo lo borra Dios. ¿Cómo? Entregándole nuestra vida a Él, arrepintiéndonos, ¿verdad?, de todo pecado. Así que, ¿verdad? Una vez más, las hojas no eran una cobertura hecha del hombre, sino túnicas de pieles que fueron una cobertura provista por Papá Dios. Y como punto número 6, Cristo es el Cordero que quita el pecado. Juan 1:29. He aquí, dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, no dijo solamente, aquí viene un maestro o aquí viene un profeta. Dijo,
He aquí el Cordero de Dios. Esta declaración conecta toda la historia bíblica. En el Edén, una muerte proveyó cobertura. En el tiempo de Israel, los sacrificios enseñaban que el pecado requería expiación. En la Pascua, un cordero murió y su sangre fue la señal de liberación. Jesús no vino a tapar superficialmente nuestro pecado. Él vino a quitarlo. Amén. No vino a maquillarnos espiritualmente. Jesucristo vino a transformarnos. Y la sangre de Cristo no es una religión. Es poder para perdonar, para sanar, restaurar y dar vida nueva. Hoy tal vez, ¿verdad? Hay quienes cargan pecados por años y dicen, Dios ya no puede perdonarme. Déjame decirte que no es así. Porque si tú te arrepientes, entregas tu vida a Cristo, Él sí puede liberarte de eso. Él sí puede perdonarte. Amén. Punto número 7. En la cruz Jesús tomó nuestro lugar. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En este versículo nos explica, ¿verdad?, el corazón de la cruz. Jesús no conoció pecado. Él fue santo, puro. Él fue perfecto. Y sin embargo, Él tomó nuestro lugar. Él pagó por nuestros pecados. Tal vez nosotros merecíamos ese juicio, pero Él recibió el castigo por nosotros. Nosotros merecíamos estar descubiertos por nuestra culpa, pero Él nos cubrió con su justicia. Nosotros merecíamos esa muerte, pero Él nos dio vida. Así que nosotros no somos justos por nuestras obras. Somos justificados por la obra de Cristo. No es yo merezco ser salvo. Es Cristo murió por mí. Y hoy yo recibo de su gracia por fe. Así que cuando el enemigo te recuerde tu pasado, recuérdale la cruz. Cuando la culpa quiera hablar a ti, responde con la sangre de Jesús, yo soy salvo. Cuando alguien te diga que no tienes valor, recuérdale que Cristo pagó un precio por ti. Amén. Y como punto número 8, Dios no solo cubre, también transforma. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Como vemos, ¿verdad?, la obra de Dios no termina en perdonar, porque Él también nos transforma. Él también nos cubre. Pero ¿para qué nos cubre Dios? No es para que sigamos viviendo igual.
Él nos cubre para darnos una vida nueva, para que nuestra forma de vivir sea diferente, ya no sea igual a la anterior. Las vestiduras de salvación hablan de una nueva identidad, donde antes tal vez estábamos vestidos de vergüenza, de pecado, pero ahora Dios nos viste de salvación. Antes tal vez estábamos vestidos de culpa, pero ahora Dios nos viste de justicia. Antes tal vez estábamos escondidos, ahora podemos acercarnos a Dios con toda confianza. Y esto no significa que el creyente no lucha. No significa que no tenemos luchas. Claro que sí tenemos luchas, porque todos enfrentamos procesos, todos enfrentamos pruebas. Enfrentamos tantas luchas, ¿verdad? Pero ahora no luchamos solos, ni desde la condenación. Luchamos desde una identidad nueva. ¿Por qué? Porque somos hijos, porque somos hijas del Dios viviente. Somos hijos de Dios Todopoderoso, de quien nos salva y nos libera y nos transforma. Así que si estamos viviendo una nueva vida con Cristo, si tú estás viviendo esa nueva vida con Cristo, no volvamos a ponernos esa vestidura de hojas, porque Dios ya nos dio nuevas vestiduras. Que esa culpa no regrese a nosotros, ni la mentira, ni la vieja manera de vivir. Porque en Cristo ahora somos nuevas criaturas. En Cristo ahora estamos libres, estamos salvos. Y con Él, ¿verdad? Tenemos esa nueva identidad. Si Cristo nos cubrió, ¿verdad? Cubrió nuestra vida, nos sacó de esa culpa, fue para que vivamos en libertad y en santidad con Él. La sombra de la cruz se ve en el Edén. El pecado dejó al ser humano descubierto. El hombre intentó cubrirse solo. Dios buscó al hombre caído. Dios prometió un Salvador. Y también proveyó una cobertura. Y esa cobertura fue la que apuntó a Cristo. Amén. Donde Él, ¿verdad? En esa cruz tomó nuestro lugar. Y hoy Cristo nos viste de salvación y justicia. Así que en conclusión, ¿verdad? El Edén, dice aquí, nos enseña que desde el principio Dios tenía un plan. La caída no sorprendió a Dios. El pecado no fue más grande que su misericordia. La venganza no fue más fuerte que su gracia. La muerte no fue más poderosa que la vida que Cristo traía. Dice que tampoco la cruz no fue un accidente, fue un plan del amor de Dios. Y la sombra de esa cruz dice que ya se veía venir cuando Dios vistió a Adán y a Eva. Así que hoy yo quiero decirte, mi querido amigo, que si hay algo que te está atormentando, si hay algo que te tiene atado, busca de Cristo para que Él te haga libre, para que Él te salve. Porque hoy Dios te dice, no te escondas más. Así nos dice a cada uno de nosotros, no te escondas más. No te sigas cubriendo, dice, con las hojas, sino con la cobertura de Dios. No sigas cargando una culpa.
que Jesús ya llevó en la cruz. Y no sigas viviendo como si no hubiera esperanza. Ven a Cristo, que Él es tu salvación, que Él es tu libertador. Él es quien transformará tu vida. Y Él te levantará de ahí de donde estás. Amén. Ven a Él, busca esa cobertura verdadera. Porque Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Amén. Así que hasta aquí Dios me ha ayudado. Hasta aquí, ¿verdad? Mi participación. Así que le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él es quien nos deja fuerza para poder traer su palabra, para poder hablar de su palabra. Voy a orar y luego voy a orar por la petición que me toca. Así que, Señor, te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso. Gracias, Señor amado, porque hasta aquí tú me has ayudado, papá.